Yo estaba a punto de conducir hacia la lectura del testamento de mi hijo cuando un vecino corrió hasta mí y gritó: «¡No enciendas el motor!». Entonces me reveló una verdad terrible sobre mi nuera. Sus palabras me helaron la sangre. Pero lo más impactante ocurrió al llegar finalmente a la lectura. Ella se desmayó en cuanto me vio. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás ahora. Seth, no arranques ese motor. Mi mano se congeló en la manija de la puerta. La voz de Garrett atravesó la tranquila mañana como un cuchillo cortando seda. Me giré y lo vi correr descalzo sobre su césped perfectamente recortado, aún con bata y pantuflas, el pánico grabado en su rostro curtido por los años. Unos segundos antes yo me había estado ajustando la corbata negra frente al retrovisor, preparándome mentalmente para escuchar el testamento de Martín, mi hijo. Sus últimas palabras en este mundo. El traje formal pesaba sobre mis hombros como una armadura para una batalla que jamás hubiera querido librar. —¿Qué pasa, Garrett? —pregunté, alejándome del sedán con las llaves temblando en mi mano. Él llegó a mi entrada jadeando. —Anoche, a las 11:30, vi a Ellen junto a tu coche. Estuvo bajo el capó al menos 15 minutos con herramientas. Mis instintos de policía retirado se activaron de inmediato. Cuando notó que la observaba desde mi ventana, cerró el capó de golpe y salió corriendo. Un escalofrío recorrió el garaje. Ellen, mi nuera. La misma mujer que, si todo salía según su plan, heredaría 40 millones de dólares ese mismo día. Miré mi sedán, el coche que había manejado con confianza durante 8 años. ¿Estás seguro de que era Ellen? Absolutamente. Aparcó su BMW en la calle, no en tu entrada. Fue deliberado. Seth, he visto demasiadas escenas del crimen como para no reconocerlo. No conduzcas ni un metro hasta que alguien revise este coche. Caminé alrededor del vehículo, revisando la carrocería. No había rasguños visibles ni daños evidentes. Pero Ellen no era tonta. Había convivido con mi brillante hijo el tiempo suficiente como para aprender de precisión y disimulo. El sol de la mañana atravesaba la apertura del garaje, iluminando partículas de polvo que flotaban como diminutos testigos de lo ocurrido en la oscuridad. Los pájaros cantaban en los robles de la calle suburbana, ajenos al juego mortal que se estaba desarrollando bajo sus ramas. Mi mente de ingeniero comenzó a calcular posibilidades: líneas de freno, dirección, sabotaje del motor. Cualquiera de esas fallas podía provocar un accidente fatal en la autopista hacia el centro de Chicago. Un accidente que dejaría a Ellen como única heredera de la fortuna tecnológica de Martín. Gracias, Garrett. Puede que acabes de salvarme la vida. Él asintió con gravedad. ¿Qué vas a hacer ahora? Saqué el teléfono y busqué el número de Tom Riley. Nadie mejor que él para detectar una manipulación, 20 años de experiencia mecánica y un ojo tan preciso como el de un forense. Voy a llamar a mi mecánico. Una inspección profesional. Crucé la mirada con Garrett. Si Ellen cree que puede eliminar al único obstáculo entre ella y el dinero de Martín, está a punto de descubrir lo equivocada que está. El teléfono estaba tibio en mi palma cuando marqué. Cualquiera que fuera la trampa de Ellen, la descubriríamos. Y me aseguraría de que se hiciera justicia. No solo por mi vida, también por la memoria de mi hijo. Tom contestó al segundo timbrazo. Riley's Garage. Habla Tom. Tom, soy Seth Jordan. Necesito que vengas a mi casa de inmediato. Sospecho que mi coche ha sido saboteado. Un silencio breve. Eso es grave, Seth. No toques nada. Llego en 15 minutos con mi kit de diagnóstico completo. Colgué y empecé a caminar de un lado a otro del garaje, los zapatos de vestir resonando contra el concreto. 15 minutos de espera. 15 minutos para estudiar cada centímetro del sedán sin alterar posibles pruebas. El auto reposaba inocente, su pintura azul oscuro brillando bajo la tenue luz. ¿Cuántas veces le había hecho mantenimiento en este mismo lugar? Cambios de aceite, rotaciones de neumáticos, filtros de aire.
Y ahora tal vez escondía un mecanismo diseñado para matarme. El rostro de Ellen apareció en mi memoria, su maquillaje impecable en el funeral de Martín, lágrimas que parecían más actuación que dolor. Había heredado el encanto de mi hijo, pero no su integridad. Y $40 millones eran un motivo demasiado poderoso para el crimen. Miré el reloj. 10 minutos restantes. El rugido de un motor diésel interrumpió mis pensamientos. La furgoneta de servicio de Tom, con el logo en letras verdes Relays Automotive, trabajo honesto, precios justos, se detuvo tras mi coche. Tom descendió con una pesada caja de herramientas, su acento irlandés impregnado de preocupación. ¿Todo bien, Seth? Cuéntame mientras preparo el equipo. Mi vecino vio a mi nuera manipulando este coche anoche. Es la heredera principal de una fortuna enorme y yo soy el único obstáculo. El gesto de Tom se ensombreció mientras activaba el elevador hidráulico del garaje. El dinero lleva a la gente a hacer cosas terribles. Veamos qué encontramos. El sedán se elevó lentamente, mostrando sus entrañas como un paciente en una mesa de operaciones. Tom encendió una linterna de alta potencia y comenzó la revisión sistemática por el sistema de frenos. Alguien estuvo aquí. Su voz sonaba con una firmeza que jamás le había escuchado. Mira estos cortes en las líneas de freno, son limpios, precisos. No es desgaste normal ni daños de la carretera. Me acerqué para observar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? 20 años en el oficio, Seth. El desgaste natural deja bordes irregulares, deshilachados. Esto es intencional. Cortes quirúrgicos pensados para fallar gradualmente. Señaló con el dedo sin tocar demasiado. El fallo habría ocurrido tras varios kilómetros. Sentí la sangre helarse. Justo cuando yo estaría en la autopista, rumbo al centro de Chicago a 70 millas por hora. Un coche sin frenos a esa velocidad es una sentencia de muerte. ¿Trabajo profesional entonces? Sin duda. Y hay más. Se movió hacia la dirección. Aquí, las rótulas de dirección están flojas. El volante habría perdido estabilidad poco a poco. Las piezas encajaron con claridad aterradora. Ellen no quería solo mi muerte, quería que pareciera un accidente. Un anciano destrozado por la pérdida de su hijo, víctima de un fallo mecánico. Saqué el teléfono para pedir un taxi. Tom, continúa la inspección y documenta todo. Necesito fotos de cada daño. Esto tiene que ir directo a la policía. Yo debo asistir a la lectura del testamento. Ellen espera que muera en el trayecto, pero la veré cuando entre por la puerta de esa sala. El taxi llegó justo cuando Tom terminaba de fotografiar las pruebas. Subí con mi maletín, el traje ahora convertido en armadura. Al bufete en la Salle Street, centro de Chicago, le indiqué al conductor con la dirección exacta. Él me miró por el retrovisor mientras arrancábamos del vecindario, rumbo a la reunión más importante de mi vida. A medida que pasábamos de las calles tranquilas a las avenidas congestionadas, dejé que mi mente procesara la magnitud del plan de Ellen. Había calculado todo: el tiempo, el método, la apariencia de accidente. $40 millones representaban una libertad financiera que se extendería por generaciones. Martín había creado su empresa de ciberseguridad desde cero, desarrollando un software revolucionario que protegía a bancos, sistemas de salud y contratistas del gobierno contra ataques digitales. En apenas 5 años, había pasado de ser un emprendedor con dificultades a un multimillonario. La ironía era cruel. Martín dedicó su vida a proteger a otros de amenazas virtuales, sin sospechar jamás que el verdadero peligro dormía en la misma cama. El tráfico se intensificaba al entrar en el loop de Chicago. Los rascacielos se alzaban hacia las nubes grises, sus ventanales reflejando el sol de la mañana como miles de ojos vigilando nuestro avance. Camiones y autos de oficina nos rodeaban, cada milla acercándome más a la confrontación. Ellen debía de estar sentada en esa sala de juntas en ese mismo instante, probablemente mirando el reloj, preguntándose por qué yo aún no llegaba. En su mente, ahora mismo debería estar muriendo entre hierros retorcidos en alguna autopista,
despejándole el camino hacia una riqueza incontestable. 40 millones, murmuré para mí. Suficiente como para matar. Pero subestimó los lazos de vecindad. La vigilancia de Garrett me salvó la vida y dejó al descubierto su intención asesina. Ahora, en vez de heredarlo todo, enfrentaría la justicia por intento de homicidio. El taxi giró hacia la Salle Street, rumbo a la torre reluciente donde estaba Reynolds, Miche y Associates. A través de las ventanillas vi a otras personas con traje entrando al edificio. Abogados, ejecutivos, gente cuya vida gira en torno al dinero y el poder. Martín había sido diferente. Aun mientras su riqueza crecía, seguía con los pies en la tierra, me visitaba con frecuencia y compartía su entusiasmo por nuevos protocolos de seguridad y casos de éxito con clientes. Trabajaba jornadas de 18 horas, no por codicia, sino por una pasión genuina por proteger a los demás. Ellen nunca entendió ese impulso. Solo veía los resultados financieros, restaurantes caros, vacaciones de lujo, ropa de diseñador. Cuando Martín enfermó, su preocupación fue una actuación, su duelo, cálculo puro. Hemos llegado, señor. Son $43. Le entregué 50 y bajé a la acera, alzando la vista hacia la estructura imponente frente a mí. En algún lugar de ese edificio, Ellen esperaba, confiada en el éxito de su plan. Estaba a punto de descubrir que Seth Jordan no se elimina tan fácilmente. Atravesé la puerta giratoria sintiendo la presencia de mi hijo como una mano que me guiaba sobre el hombro. Hoy, la justicia prevalecería. Hoy, el legado de Martín estaría a salvo de la mujer que traicionó su confianza y atentó contra la vida de su suegro. Las puertas del ascensor se abrieron ante mí como las de un campo de batalla al que, por fin, estaba listo para entrar. El centro de Chicago se había alzado alrededor del taxi como un bosque de concreto, cada torre de vidrio reflejando fragmentos de luz matinal. Me acomodé en el asiento de cuero gastado y saqué el teléfono para revisar los documentos médicos que había fotografiado semanas atrás. La historia que contaban los registros de Martín era inquietante. 28 de marzo. Primeras quejas de fatiga y malestar estomacal. 2 de abril. Náuseas severas, pérdida de peso acelerada. 18 de abril. Muerto. 3 semanas. Los hombres sanos de 42 años no se consumen en 3 semanas. Repasé la cronología, con mi mente de ingeniero catalogando incoherencias. Martín siempre había sido meticuloso con su salud, chequeos regulares, rutina de ejercicio, cuidados preventivos. La línea temporal no tenía sentido. Complicaciones gastrointestinales desconocidas, decía. El certificado de defunción registraba causa desconocida. Como si la medicina moderna no pudiera identificar que mató a un hombre previamente sano en la plenitud de su vida. Ellen había controlado cada aspecto de su atención médica. Insistió en médicos específicos, centros privados, horarios de visita limitados. Incluso a mí, su padre, me redujo a encuentros breves y supervisados en sus últimos días. Mi teléfono vibró con un mensaje de aquella última semana. «Papá, si me pasa algo, ten cuidado con Ellen». Lo desestimé como paranoia inducida por la morfina. Los pacientes terminales a menudo desarrollan sospechas sobre sus cuidadores. Pero ahora, con las líneas de freno cortadas en mi garaje, la advertencia de Martín pesaba como plomo. El taxi serpenteó entre el tráfico del centro, pasando por lugares conocidos que de pronto me parecían ajenos. Todo se ve distinto cuando lo observas a través del lente del asesinato. La empresa de ciberseguridad de Martín lo había hecho inimaginablemente rico. Contratos gubernamentales, seguridad bancaria, sistemas de protección para la salud. Su software resguardaba miles de millones en activos digitales. Ellen se casó con esa fortuna, pero jamás entendió el trabajo detrás de ella. Para ella, Martín fue una máquina de generar dinero, no un innovador brillante que protegía a la gente de depredadores digitales. Y cuando esa máquina mostró signos de avería, ella simplemente aceleró el proceso. Los registros médicos revelaban otro patrón inquietante. El médico habitual de Martín estuvo misteriosamente indisponible durante el periodo crítico. Ellen insistió en un médico sustituto,
Alguien con credenciales impresionantes, pero sin relación previa con mi hijo. Tratamiento experimental, lo llamó. Terapia de vanguardia para condiciones raras. Una vanguardia que aceleró su declive en lugar de detenerlo. Cerré los archivos médicos y fijé la vista en el edificio del bufete que se acercaba. En algún lugar de esa torre, Ellen aguardaba para cobrar su recompensa por 3 semanas de envenenamiento meticuloso, seguidas del intento de asesinato del testigo principal. Subestimó los lazos de vecindad y la determinación de un padre por proteger el legado de su hijo. Hoy, su plan calculado se desmoronaría de la manera más pública posible. El taxi redujo la marcha frente a la torre de oficinas brillante. Era hora de enfrentar a la mujer que mató a mi hijo y trató de matarme. Hora de asegurar que la justicia venciera a la codicia. La última advertencia de Martín resonó en mi mente mientras me preparaba para bajar del vehículo. Esta vez, estaba escuchando. El ascensor me llevó al piso 47 con precisión mecánica. Cada número ascendente era otro paso hacia la confrontación. Reynolds, Miche y Associates ocupaba una ubicación privilegiada, vistas panorámicas del lago Michigan a través de ventanales de piso a techo, pisos de mármol que reflejaban luminarias carísimas, muebles de cuero que susurraban riqueza y poder. Ellen estaba sentada en un sillón burdeos cerca de recepción, hojeando con desgano una revista de estilo de vida de lujo. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría, el cabello rubio en ondas perfectas enmarcando un rostro maquillado con precisión. Al levantar la vista y verme acercar, vi cómo el color le abandonaba la cara como el agua de un vaso roto. La revista resbaló de sus manos y cayó sobre el mármol con un golpe suave. «Hola, Ellen», dije con voz nivelada, profesional. ¿Sorprendida de verme vivo? Abrió y cerró la boca sin emitir sonido, hasta que por fin logró hablar. «Seth, pensé que no vendrías». «Ah, ¿sí? Qué interesante». Me acerqué un paso, notando cómo le temblaban las manos aferradas a los brazos del sillón. «¿Por qué pensarías eso? ¿Quizá por lo que estabas haciendo en mi coche anoche, hacia las 11:30? No sé de qué hablas». Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado cortantes. Los culpables siempre protestan demasiado. Garrett lo vio todo, Ellen. Las herramientas que trajiste, el tiempo que pasaste bajo el capó, la forma en que huiste cuando notaste que te observaba desde su ventana. Se puso en pie de golpe, intentando recuperar ventaja psicológica con la altura. Eso es ridículo. ¿Por qué habría de? Por la misma razón por la que mataste a mi hijo. La acusación quedó suspendida entre nosotros como una hoja afilada. Por un momento, la máscara cuidadosamente construida de Ellen se resquebrajó, dejando ver algo frío y calculador bajo la interpretación de viuda desconsolada. Otros clientes atravesaban el vestíbulo. Sus conversaciones creaban un murmullo de fondo que servía como cobertura para nuestro intercambio mortalmente serio. El entorno profesional nos contenía. Nada de escenas dramáticas en este templo de la corrección legal. «Usted está claramente alterado», replicó Ellen, recomponiéndose con soltura ensayada. «El dolor hace que la gente imagine cosas. ¿El dolor hace que las líneas de freno se corten solas? ¿Hace que los componentes de la dirección se aflojen misteriosamente durante la noche?» Se le tensó la mandíbula. «No tengo idea de qué insinúa». «No insinúo nada. Afirmo hechos documentados por un mecánico profesional con 20 años de experiencia». Los ojos de Ellen se desviaron hacia la sala de juntas donde tendría lugar la lectura del testamento, y luego volvieron a mí. Podía ver su mente trabajar, calculando nuevos ángulos de ataque. «¿Sabe cuál es su problema, Seth?» Su voz se volvió venenosa. Nunca aceptó que Martín me eligiera a mí por encima de su pequeño mundo estrecho. Él me amaba a mí, no a usted. Me advirtió de ti antes de morir. Y debí escucharlo. Estaba delirando por la medicación. Los pacientes terminales dicen todo tipo de cosas. La recepcionista nos miró de reojo, percibiendo la tensión a pesar de nuestras voces contenidas. Ellen lo advirtió y forzó una sonrisa,
representando a la viuda afligida reunida con el suegro preocupado, pero yo veía el cálculo en sus ojos, la evaluación depredadora del daño que esta confrontación podía causar a sus planes. Ya estaba preparando su siguiente jugada, lista para desplegar cualquier arma que le quedara en el arsenal. La sala de conferencias nos llamaba desde detrás de unas puertas de vidrio esmerilado, donde los abogados esperaban con documentos que definirían la distribución de $40 millones. Ellen creía saber cómo terminaba esta historia. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que podía estar. Ellen avanzó hacia los ventanales panorámicos con vista al lago Michigan, usando el paisaje como telón de fondo para lo que claramente creía que sería su momento de triunfo. El sol de la mañana proyectaba sombras largas por la recepción, y ella se colocó donde la luz la enmarcaba como un retrato de victoria. ¿Sabes qué, Seth? Su voz destilaba una confianza rayana en la arrogancia. Nada de esto importa. Martín me dejó todo. 40 millones. Cada centavo. Se volvió hacia mí con una expresión que había mutado del miedo defensivo a la satisfacción más fría. ¿Y tú? Tú no recibes absolutamente nada. Eso está por verse. Oh, yo ya lo vi. Su sonrisa se volvió depredadora. Yo era su esposa. Lo cuidé en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, hasta que la muerte nos separó. Sí, lo cuidaste con mucha dedicación. La puya le resbaló como el agua sobre una seda cara. Estaba demasiado embriagada por la riqueza anticipada para registrar del todo el significado de mi acusación. Tengo abogados, Seth, los mejores abogados que el dinero puede comprar. Puedes impugnar este testamento todo lo que quieras, Seth, pero los derechos de herencia del cónyuge son absolutos en Illinois. Ellen hizo un gesto hacia la vista del lago, como si ya le perteneciera. ¿Ves ese nuevo complejo de áticos junto a la orilla? Ya puse un depósito por la esquina con la mejor vista. La revelación casual de sus planes me golpeó como un puñetazo en el estómago. Martín no llevaba ni 3 semanas enterrado y ella ya estaba comprando bienes raíces de lujo con su dinero. 40 millones compran mucha libertad, continuó, entrando en calor con su propio discurso. Viajes, compras, los mejores restaurantes. Por fin viviré la vida que merezco, en lugar de hacer de enfermera de un hombre moribundo. Sus palabras mostraban con crudeza la profundidad de su frialdad. Nada de duelo por un marido perdido, ninguna referencia a una vida truncada, solo cálculos materialistas sobre cómo gastar el dinero manchado de sangre de la forma más eficiente posible. Martín trabajaba 18 horas al día construyendo esa empresa, dije en voz baja. Revolucionó la ciberseguridad, protegió a millones de personas contra amenazas digitales. Esa fortuna representa años de innovación y dedicación. Y ahora es mía, replicó Ellen con satisfacción venenosa. Siempre me desaprobaste, Seth. Pensaste que no era lo suficientemente buena para tu precioso hijo. ¿Sabes qué? Gané. Otros clientes en la recepción empezaron a notar nuestra conversación, pero Ellen parecía indiferente. La anticipación de su victoria la había vuelto imprudente, dispuesta a mostrar su verdadera naturaleza en público. No tienes idea de lo que Martín valía realmente, ¿verdad? Pregunté. 40 millones. Sé perfectamente lo que valía. Y yo tengo la verdad. Ellen soltó una carcajada seca, un sonido como vidrio rompiéndose. La verdad no paga áticos ni vacaciones en Europa. El dinero sí. Y en unos 10 minutos tendré todo el dinero que pueda necesitar en mi vida. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro venenoso. ¿Quieres saber un secreto, Seth? Martín nunca te quiso tanto como crees. Se quejaba de tu intromisión constantemente. Decía que eras un viejo amargado incapaz de aceptar que él había seguido adelante con su vida. La mentira estaba diseñada para herirme, para quebrar mi espíritu antes del golpe legal final. Pero Ellen calculó mal. En lugar de devastarme, su crueldad solo reforzó mi determinación. Señora Jordan. Señor Jordan. La voz de la recepcionista cortó nuestra confrontación.
El señor Reynolds está listo para recibirlos en la sala de conferencias A. Ellen se alisó el vestido de diseñador y se miró en el reflejo de la ventana. Hora del evento principal. Caminó hacia la sala de juntas con la seguridad de alguien absolutamente convencida de su triunfo. Sus tacones carísimos resonaban en el mármol como una cuenta regresiva hacia la victoria. Yo la seguí con paso medido, firme. Ella creía dirigirse hacia la libertad y la riqueza. En realidad, caminaba hacia la destrucción completa de todo lo que había tramado. Señora Jordan, señor Jordan. La recepcionista indicó una puerta de caoba con una placa de bronce que rezaba: Edward Reynolds, socio principal. Por aquí, por favor. La oficina privada de Edward dominaba una vista impresionante del lago Michigan a través de ventanales de piso a techo. Tomos jurídicos encuadernados en cuero cubrían las paredes, y su imponente escritorio sostenía un conjunto de documentos que parecían pesar toneladas. Se levantó al vernos entrar, el cabello plateado brillando bajo la luz de la tarde. Tomen asiento en la mesa de conferencias. Su voz transmitía la autoridad tranquila de alguien que había dirigido decenas de lecturas testamentarias. Antes de comenzar debo verificar identidades y cumplir con los protocolos legales. Ellen eligió la silla frente a la ventana, posicionándose donde la luz natural la enmarcaba como si ya estuviera lista para la fotografía de su triunfo. Yo me senté enfrente, notando cómo acomodaba cuidadosamente su bolso de diseñador y colocaba su smartphone a un lado, como si planease grabar el momento de su victoria. Edward abrió una carpeta oficial con precisión ensayada. Todos los requisitos legales han sido cumplidos, incluidos 3 testigos independientes y la certificación estatal. 1 de abril de 2025. 2 semanas antes de la muerte de Martín. Aún débil, pero lúcido y con plena capacidad para tomar decisiones cruciales sobre su legado. Martín fue muy específico con sus intenciones, prosiguió Edward, ajustándose las gafas. Quería garantizar el bienestar de su padre por encima de todas las consideraciones. La sonrisa confiada de Ellen no se borró. Seguramente interpretaba esas palabras como una simple asignación para mi jubilación, mientras ella reclamaba la mayor parte del patrimonio. Cito textualmente del documento: «Lego toda mi herencia, valorada en aproximadamente $40 millones, incluyendo todos los activos, propiedades, inversiones y participaciones empresariales, a mi padre, Seth Jordan, en reconocimiento a su guía y apoyo de toda la vida». Las palabras golpearon a Ellen como un mazazo. Su rostro perdió todo color y se aferró al borde de la mesa como si el suelo se hubiese inclinado bajo sus pies. ¿Qué? Apenas un susurro escapó de sus labios. Eso es imposible. Edward continuó con serenidad profesional. Además, Martín incluyó un anexo personal dirigido específicamente a usted, señor Jordan. Sacó un sobresellado de la carpeta. Con mi pulso temblando, lo abrí. El mensaje estaba escrito con la letra de mi hijo. Papá, ten cuidado con Ellen. Creo que puede intentar hacerte daño para reclamar la herencia. Confía en tus instintos sobre su verdadera naturaleza. Las palabras me quemaron los ojos. Martín lo había sabido. A pesar de la enfermedad, a pesar de la actuación impecable de Ellen, mi hijo había visto su verdadera cara y había tomado precauciones para protegerme. Ellen miraba los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. Esto no puede ser legal. Soy su esposa. Los derechos de cónyuge son superados por un testamento debidamente ejecutado, aclaró Edward con calma. La ley de Illinois permite al testador distribuir sus bienes como desee, siempre que se cumplan todos los requisitos legales. Pero, 40 millones. La voz de Ellen se quebró. Van íntegramente al señor Seth Jordan, como está claramente especificado en múltiples apartados del documento. Observé cómo el mundo cuidadosamente construido de Ellen se derrumbaba ante mis ojos. Todos sus planes, su bondad calculada durante la enfermedad de Martín, su intento de asesinato, todo se volvía inútil gracias a la previsión y el amor de mi hijo. Las manos de Ellen temblaron cuando intentó tocar los documentos, como si al rozarlos pudiera cambiar su contenido.
La sorpresa se cristalizó en pura rabia. Se levantó de golpe, volcando la silla con estrépito contra el piso de madera. «¡Esto es imposible!», gritó. «Ese testamento está falsificado. Lo voy a demostrar». Edward no se inmutó. El documento fue notariado y firmado ante 3 testigos independientes, incluyendo al médico personal de Martín y a su socio más cercano. «No me importa». Ellen se lanzó sobre la mesa, intentando arrebatar los papeles con las uñas pintadas. «Entrégame esos documentos». Edward los retiró con calma, fuera de su alcance. «Señora Jordan, contrólese. Estos son copias certificadas. Los originales están asegurados en nuestra bóveda». La fachada de Ellen se había hecho añicos. Ya no había viuda afligida, ni esposa preocupada, ni socialité encantadora. Solo quedaba una mujer desesperada, viendo cómo su plan perfecto se convertía en cenizas. «Impugnaré este testamento. Nunca verás un centavo de ese dinero», me gritó, los ojos encendidos de furia. «Pasé 3 años casada con tu patético hijo. Me gané esa herencia». «¿La ganaste?». Me levanté despacio, la voz baja y letal. «¿Envenenándolo?». La acusación flotó en el aire como un cuchillo. El rostro de Ellen se puso blanco, luego rojo carmesí, desbordado por la ira. «No puedes probar nada. Martín estaba enfermo. Los hombres sanos no mueren en 3 semanas por complicaciones desconocidas». Avancé un paso, obligándola a retroceder hacia la ventana. «Pero tú sí sabías exactamente lo que le estabas dando». Ellen volvió a lanzarse por los papeles, alcanzando a arrancar una hoja antes de que Edward pudiera detenerla. La desgarró con desesperación, pero el papel legal resistía. «Esto no cambiará nada», dijo Edward, marcando el teléfono de su escritorio. «Como mencioné, son copias. Quiero los originales», gritó Ellen, lanzando los fragmentos desgarrados a mis pies. «Quiero todas las copias destruidas». «¿Seguridad?», habla Edward Reynolds desde la sala A. «Necesito asistencia con una clienta alterada». Ellen giró hacia la puerta como si pensara escapar, luego miró las ventanas, acorralada como un animal enjaulado. La rica viuda había desaparecido. En su lugar quedaba algo salvaje, desesperado. «¿Crees que ganaste?», me señaló con un dedo tembloroso. «Pelearé en los tribunales durante años. Congelaré cada dólar hasta que estés muerto». «Corre, Ellen», respondí con calma helada. «La justicia terminará alcanzándote». 2 guardias de seguridad aparecieron en el umbral, cambiando de inmediato la dinámica de la sala. Edward lo señaló con cortesía profesional. «Por favor, escolten a la señora Jordan fuera del edificio. Ya no es bienvenida en nuestras oficinas». Mientras se acercaban, Ellen hizo un último intento desesperado por agarrar el maletín de Edward. Pero sus tacones de lujo la traicionaron. Tropezó, su dignidad destrozada como sus planes. «Esto no ha terminado», chilló mientras los guardias la retiraban con firmeza. «Los destruiré a todos». El eco de sus protestas resonó por el pasillo hasta apagarse. Edward se acomodó la corbata y comenzó a recoger los fragmentos esparcidos. «Bueno», dijo con ironía contenida, «podría haber sido más tranquilo». Me dejé caer en la silla, procesando la magnitud de lo ocurrido. Mi hijo me había protegido desde la tumba, y la verdadera naturaleza de Ellen había quedado expuesta ante todos. La guerra estaba lejos de concluir, pero la primera gran batalla pertenecía a la justicia. Edward cerró la puerta de la sala y regresó a su escritorio, recobrando la calma profesional como polvo que se asienta tras un huracán. Ordenó meticulosamente los documentos legales, con movimientos precisos a pesar del caos que Ellen había provocado. «Debo disculparme por este espectáculo», dijo, ajustándose la chaqueta. «En 30 años de derecho sucesorio rara vez he visto una reacción tan violenta en una lectura testamentaria». «Ella esperaba marcharse con 40 millones», respondí, aún sentado, intentando digerir el torbellino emocional de la última hora.
Eso es una motivación poderosa para la ilusión. Mi teléfono vibró sobre la mesa de conferencias. En la pantalla apareció un nombre, Tom Riley. En la pantalla aparecía el nombre de Tom Riley, y recordé su promesa de completar la investigación automotriz. Tom, ¿qué descubriste? Seth, tienes que escuchar esto. Su acento irlandés transmitía una urgencia que aceleró mi pulso. No fue solo sabotaje. Fue un intento de asesinato ejecutado con precisión profesional. Edward levantó la vista de los documentos que estaba ordenando. En el silencio de la oficina, escuchaba claramente ambos lados de la conversación. Explícame exactamente lo que encontraste, le pedí. Tus líneas de freno fueron cortadas con precisión quirúrgica, explicó Tom con la autoridad de alguien que había pasado décadas diagnosticando fallas mecánicas. No fue un daño accidental ni un trabajo de aficionado. Los cortes estaban posicionados para provocar una falla total de frenos después de unas 10 millas de conducción en autopista. 10 millas. Exactamente la distancia desde mi casa en los suburbios hasta la entrada de la autopista rumbo al centro, donde estaría conduciendo a 110 kilómetros por hora sin la menor posibilidad de detenerme. ¿Estás completamente seguro de que fue deliberado? 100%. Documenté todo con fotografías y mediciones. Las herramientas utilizadas eran de grado profesional, y la técnica demuestra conocimiento avanzado de las vulnerabilidades de los sistemas de freno. Edward se inclinó hacia adelante, comprendiendo de inmediato las implicaciones legales. Tom, soy Edward Reynolds, el abogado de Seth. ¿Estarías dispuesto a testificar como experto sobre estos hallazgos? Por supuesto. He preservado todas las pruebas y preparado un informe técnico detallado. Este tipo de sabotaje solo puede hacerlo alguien con conocimientos automotrices específicos o alguien con acceso a profesionales dispuestos a trabajar por el precio adecuado. Ellen llevaba un estilo de vida costoso, y eso sugería conexiones con personas capaces de cualquier servicio si el pago era atractivo. ¿Hay más?, continuó Tom. Los componentes de la dirección también estaban comprometidos. Aunque los frenos hubieran funcionado, el vehículo habría perdido estabilidad a velocidades de autopista. Edward ya tomaba notas con rapidez, llenando una libreta legal. Podemos usar esta evidencia para presentar cargos criminales por intento de asesinato. Ella mató a mi hijo y trató de matarme, dije, con voz plana, sin emoción, pero con la certeza absoluta que da la verdad. Ahora pagará por ambos crímenes. La pericia técnica de Tom proporcionaba la pieza final para construir un caso sólido contra Ellen. Combinada con la advertencia de Martín y su explosiva reacción durante la lectura del testamento, teníamos suficiente material para asegurarnos de que enfrentara la justicia. Contactaré de inmediato con la Fiscalía del Condado de Cook, anunció Edward, alcanzando su teléfono. Entre el intento de fraude en la herencia y la evidencia documentada del intento de asesinato, Ellen Jordan enfrentará cargos criminales muy serios. El sol de la tarde se inclinaba sobre las ventanas de la sala de conferencias, proyectando largas sombras sobre los documentos dispersos. La previsión de Martín había protegido la vida de su padre y preservado su legado. La codicia de Ellen había encontrado finalmente su límite en el amor de un hijo y la determinación de un padre. La justicia ya no era una esperanza, era una realidad inminente. La investigación avanza. La mañana siguiente trajo claridad con el amanecer. Con la herencia de Martín asegurada, podía concentrarme por completo en garantizar que Ellen enfrentara las consecuencias criminales de sus actos. Mi despacho se transformó en un centro de operaciones, documentos apilados en cada superficie, como si fuera la escena de un thriller policial. Edward me había recomendado a Marcus Chen, investigador privado con 20 años de experiencia en casos de fraude financiero. Lo conocí esa misma tarde en una cafetería del centro. Su rostro curtido reflejaba el escepticismo de alguien que había visto demasiado de la avaricia humana. 3 días después, Marcus llegó a mi casa y deslizó una carpeta manila sobre la mesa de la cocina. La señora Jordan ha acumulado más de $200,000 en deudas de tarjetas de crédito en los últimos 18 meses, informó. Compras de lujo, restaurantes caros,
ropa de diseñador, todo cargado mientras su esposo agonizaba. Los registros financieros pintaban un cuadro demoledor. Ellen había vivido muy por encima de sus posibilidades, confiada en que la muerte de Martín solucionaría sus problemas para siempre. Al cuarto día llegó la doctora Sarah Williams, perito médico con amplia experiencia en juicios criminales. Su expresión era grave mientras desplegaba informes de laboratorio sobre la mesa del comedor. La progresión de síntomas apunta claramente a un envenenamiento con arsénico, explicó con voz firme. Es un caso de manual, acumulación gradual seguida de fallo orgánico repentino. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd metafórico de Ellen. La prueba definitiva. La revelación más satisfactoria vino de mi propia investigación en el vecindario. La señora Patterson, 3 casas más abajo, tenía un sistema de cámaras de alta definición que cubría toda la calle. La grabación era nítida, el BMW de Ellen llegando a las 11:47 de la noche. Su silueta avanzando con decisión hacia mi garaje, herramientas brillando bajo la luz de la farola. La cámara 3 la muestra claramente trabajando bajo el capó de su coche, confirmó el técnico de la empresa de seguridad, congelando la imagen en el ángulo perfecto. La marca de tiempo es exacta, y la resolución no deja dudas sobre su identidad. Al quinto día, ya tenía un caso abrumador contra Ellen, motivo financiero, medios, oportunidad y testimonios expertos. Todo apuntaba a su culpabilidad tanto en el asesinato de Martín como en el intento de matarme. El análisis mecánico de Tom seguía siendo la joya de la corona. Sabotaje profesional, diseñado para provocar un accidente fatal, documentado con fotografías y especificaciones que convencerían a cualquier jurado. Esa noche me senté en mi estudio, rodeado de carpetas. Las deudas financieras de Ellen, la evidencia médica del envenenamiento, la grabación de su intento de sabotaje, los informes técnicos. Cada archivo era un ladrillo en el muro que cerraba sobre ella. Mi teléfono vibró con un mensaje de Edward. El fiscal quiere reunirse mañana. Lleva todo. El engranaje legal por fin comenzaba a moverse. Ellen había calculado cada detalle de su plan homicida, menos uno, la determinación de un padre por hacer justicia a su hijo. La advertencia de Martín desde la tumba me había salvado la vida y revelado a su asesina. Ahora era momento de que pagara el precio completo de sus crímenes. Guardé todas las pruebas en mi maletín, preparándome para lo que sería el último día de libertad de Ellen. A la mañana siguiente conduje hasta su casa en un barrio exclusivo, a 20 minutos del centro de Chicago. El césped impecable y la entrada circular eran símbolos del estilo de vida que Ellen estaba desesperada por mantener. 2 autos de lujo brillaban al sol, un BMW y un Mercedes, seguramente financiados con créditos que nunca podría pagar. Me estacioné frente a la acera y caminé con paso firme hacia su puerta principal, llevando bajo el brazo el sobremanila que contenía el destino de Ellen Jordan. El sobremanila en mis manos pesaba más que papel. Dentro estaban los documentos que pondrían fin a la libertad de Ellen, órdenes de arresto, demandas civiles y un informe completo que detallaba cada aspecto de su conspiración criminal. Ellen abrió la puerta envuelta en una bata de seda carísima, el cabello perfectamente arreglado a pesar de la hora temprana. Al verme en su umbral, el color se le escapó del rostro como el agua de un vaso roto. «¿Qué quieres?», preguntó, con una voz que intentaba sonar indignada, pero temblaba. Notificación oficial de cargos por intento de asesinato. Le entregué el sobre con precisión ceremonial. También se incluyen documentos de la demanda civil por fraude en la herencia y daño emocional. Ellen observó los papeles como si estuvieran escritos en jeroglíficos. No puedes probar nada. Esto es acoso. Vídeos de 3 cámaras de seguridad distintas mostrando cómo saboteaste mi coche. Análisis técnico de un perito automotriz certificado. Testimonio médico que confirma envenenamiento con arsénico. Registros financieros que prueban tus deudas de más de $200.000 como motivo. Cada palabra fue un golpe que la obligaba a aferrarse al marco de la puerta para no desplomarse. Su fachada cara se desmoronaba a simple vista. La fiscalía ya aceptó el caso para su procesamiento. Continué con calma profesional.
El juicio está fijado para el próximo mes. Pensé que merecías la notificación personal. Te destruiré en los tribunales, gruñó, avanzando un paso. Pero sus pantuflas de seda sobre el mármol la hicieron ver ridícula más que amenazante. Nunca podrás probar que lastimé a Martín. La doctora Sarah Williams testificará sobre los síntomas del envenenamiento con arsénico. Marcus Chen presentará tu desesperación financiera. Tom Riley explicará cómo funcionó el sabotaje profesional a los frenos. Mantuve la voz firme, dejando que los hechos hablaran solos. La evidencia habla con claridad. Los ojos de Ellen se movían nerviosos por el vecindario caro que la rodeaba, calculando si algún vecino sería testigo de su humillación pública. El sol de la mañana resaltaba cada línea de pánico marcada en su rostro cuidadosamente mantenido. ¿Crees que ganaste? Su voz se elevó hasta casi un chillido. Apelaré todo. Atascaré el caso en los tribunales durante años. Tú misma te destruiste, Ellen. Esto solo lo hace oficial. Se abrazó a los documentos como si fueran un escudo capaz de protegerla de las consecuencias, pero ambos sabíamos la verdad. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba, y ningún vestido de diseñador ni abogado caro podría reconstruirlo. Martín me advirtió sobre ti, dije en voz baja. Debí escucharlo antes. Ellen azotó la puerta con tanta fuerza que los vidrios vibraron. A través del ventanal pude verla desplomarse sobre el suelo de mármol, aún aferrada a los papeles que la enviarían a prisión. Regresé a mi coche con pasos medidos, sintiendo el peso de la presencia de Martín como una mano en mi hombro. La justicia ya no era un deseo lejano, era una máquina legal imparable avanzando hacia su conclusión inevitable. El juicio. 3 semanas después, la jueza Patricia Morrison pronunció el veredicto que retumbó en la abarrotada sala del Tribunal de Chicago. Ellen Jordan queda sentenciada a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por intento de asesinato y fraude de herencia. El golpe final del mazo marcó el fin de la libertad de Ellen y el inicio de la verdadera justicia para la memoria de Martín. Me puse de pie mientras los reporteros se abalanzaban con preguntas que se mezclaban en una cacofonía de vindicación. La justicia ha prevalecido, declaré en las escalinatas del tribunal. Mi hijo puede descansar en paz sabiendo que su asesina ha sido responsabilizada. La condena de Ellen ocupó titulares en todo Illinois. La viuda adinerada que envenenó a su marido y trató de asesinar a su suegro se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias definitivas de la avaricia. Pasaría la próxima década y media en una prisión de máxima seguridad, su estilo de vida de lujo sustituido por uniformes grises y comidas institucionales. El legado de Martín. Pero mi verdadera satisfacción no vino del castigo de Ellen, sino de transformar la herencia de Martín en algo positivo. La Fundación de Investigación Oncológica Martín Jordan se lanzó 6 meses después del juicio, financiada íntegramente con los 40 millones que Ellen había intentado robar. Su donación de 40 millones financiará investigaciones revolucionarias durante décadas, anunció la doctora Elizabeth Hart en la ceremonia de inauguración. Vidas serán salvadas gracias a la visión de su hijo y a su generosidad. De pie frente a investigadores médicos y líderes comunitarios, sentí la presencia de Martín más fuerte que nunca. Su espíritu innovador viviría en el trabajo de la fundación, protegiendo a otros de la enfermedad que lo volvió vulnerable al veneno de Ellen. Me mudé a una casa más modesta y acogedora junto al lago Michigan, conservando solo lo que traía verdadera felicidad. El resto de mi energía la dediqué a viajar y a la labor benéfica, visitar centros de investigación, reunirme con familias de pacientes, asegurarme de que el dinero de Martín generara esperanza y no destrucción. Garrett seguía vigilándome con frecuencia. Nuestra amistad se había fortalecido al compartir aquella noche que me salvó la vida. Tom ya no era solo un mecánico, sino un aliado de confianza cuyo conocimiento técnico ayudó a descubrir un intento de asesinato. Edward se encargaba de los asuntos legales de la fundación, asegurando que cada dólar llegara a su destino correcto. Habíamos construido algo duradero a partir de la tragedia, transformando la codicia de Ellen en una fuerza de sanación y descubrimiento. 1 año después del juicio, visité la tumba de Martín con la noticia del primer gran avance de la fundación,
un protocolo de tratamiento prometedor que podría salvar cientos de vidas cada año. Hijo, cumplí mi promesa, susurré frente a la lápida de granito con su nombre. Tu asesina enfrentó la justicia, y tu legado ayuda a otros a librar la batalla que tú no pudiste ganar. De la tragedia surgió un propósito. De la pérdida nació esperanza. El intento de Ellen por destruir nuestra familia terminó creando algo bello y perdurable, un testimonio de cómo el amor vence a la avaricia, la justicia triunfa sobre el mal y la determinación de un padre honra para siempre la memoria de su hijo. La herencia por la que ella mató ahora financiaba la investigación que quizá habría salvado la vida de Martín. En el fondo, esa era la forma más perfecta de justicia poética. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué impresión te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.